tú tienes una información de tu empresa y que nadie puede hacerla pública, robarla o divulgarla. La mejor forma de que adoptemos una buena práctica es a base de sanciones. Y de repente se vuelca un cubo o te quedas sin acceso a tus datos. ¿Por qué no hay más procesos que adopten IA en el día a día? Porque realmente no hay personal cualificado suficiente para hacer esos proyectos de IA. Que todas estas palabras que nos han mencionado suenan a caro. ¿Es caro o es barato? ¿Cuánto vale perder los datos de tu negocio? Eso sí que es caro. Céntrate en tu negocio, Exactamente. que de tu tecnología ya nos preocupamos nosotros. Exactamente. Bienvenidos a un programa más de Tech and Trends. Esta vez pasamos del mundo e-commerce y marketing digital al mundo cloud y la nube. Y hoy tenemos con nosotros a Antonio Guerrero, experto en servicios cloud y ciberseguridad. Bienvenido, Antonio, muchas Buenas gracias. tardes. Bienvenido una vez más. Sí. La última vez que estuvo aquí Antonio estuvimos hablando de temas de ciberseguridad, pero hoy vamos a darle otra vuelta de tuerca y posiblemente muchos de vosotros habéis escuchado de llevar vuestra empresa a la nube o de lo que es el cloud computing o simplemente el concepto cloud. Y voy a empezar desde la base, Antonio. Para los que no sepan nada de tecnología, cuando decimos un servicio cloud para tu empresa, ¿qué es el cloud o de qué estamos hablando? Bueno, pues al final estamos hablando de un servicio que se ejecuta en otro sitio donde tú tienes ciertas ventajas como es la escalabilidad, la disponibilidad, un acceso a unas comunicaciones rápidas, precisamente para que ese servicio, en lugar de tener que aguantarlo, soportarlo, administrarlo tú en tu oficina, esté disponible en todo el mundo y se pueda consumir de manera segura y rápida. Traduciendo de una manera menos incluso tecnológica, es que nuestras aplicaciones, software, datos, etcétera, en vez de tenerlos yo en la oficina almacenados en un equipo, en un servidor, en un disco duro, etcétera, lo tengas en unas instalaciones, en este caso en un data center, que están preparados para albergar ese tipo de servicios y que nos van a aportar pues, unas medidas más, de que tú, como tú has dicho, de escalabilidad, de seguridad, de conectividad, que probablemente sea mucho más complicado para ti como empresario o como empresa el ofrecer ese nivel en tu oficina. Pues ¿no? lo que te da es una facilidad de consumir servicios desde cualquier sitio, a cualquier hora y más barato que si lo tuvieras que montar tú. Esa es la idea. Luego vamos Aunque a hablar el término barato es relativo. Exactamente. Como todo. Luego profundizaremos en ese tema económico, pero sí es cierto quizás que mucha gente no se dio cuenta de la importancia que tenía el tener estos servicios, las aplicaciones que se utilizan en la empresa en el día a día, en un lugar apropiado para eso, o lo que venimos llamando la nube, hasta que llegó la pandemia y todo el mundo empezó a necesitar trabajar en casa y conectarse desde cualquier sitio, acceder a software que tenían instalados en su equipo y ya no tenían su equipo delante, ¿no? Ese fue quizás el boom aunque ya se viene hablando de servicios cloud mucho antes, pero lo que hizo que la gente fuera consciente realmente de eso. Al final tú vas adoptando los servicios o vas adoptando ese tipo de cosas conforme te va conforme tú vas viendo realmente cuáles son las ventajas competitivas que tiene. Obviamente para nosotros, igual que para algunas empresas, la pandemia fue una buena época de negocio. ¿Por qué? Porque al final necesitas que todo el mundo esté trabajando desde su casa. Al final había empresas que la misma excusa que te ponían para no irse a la nube, que eran ciertos temas de seguridad, de problemas de acceso, al final no les quedó otra y una vez que ya lo han adoptado, pues se han dado cuenta de que realmente ese modelo pues, es un modelo que funciona y que para ellos es atractivo y que hace incluso que los trabajadores puedan ser más productivos. Es como el tema del teletrabajo, ¿sabes? Que al principio había muchas empresas que no querían adoptar el teletrabajo y yo no digo que el teletrabajo sea lo mejor del mundo y que el 100% de la gente tenga que teletrabajar, pero la verdad es que la pandemia y esta facilidad de adoptar servicios desde cualquier punto del mundo
ayudó mucho a que mucha gente pueda teletrabajar sin perder ningún tipo de productividad y ni seguridad. Mira, no tiene nada que ver con el tema, pero justo el teletrabajo ha salido una noticia de una empresa que había optado por pasar a presencial 100% y que habían dicho 50 o 60 empleados que no. Entonces, ahora estaban que no tenían empleados para seguir trabajando. La importancia aquí de adaptarnos a la situación. Claro. Pero la realidad es que a pesar de que todos hemos vivido eso, todavía es algo, yo creo que porque siempre nos cuesta salir un poco de la zona de confort y cuando estamos hablando de los datos, la información de nuestra empresa, quizás cada vez más, o sea, nos cuesta un poquito más, quiero decir, el dar el salto y seguimos visitando empresas, seguimos visitando oficinas y vemos una habitación con un montón de servidores, un montón de cables que muchas veces pienso que el día que aquí salte un chispazo va a haber un problema. Pero más que esas barreras o esos impedimentos que hacen que las empresas se decidan, vamos a empezar con un mensaje un poco más positivo, ¿no? ¿Cuáles son esas principales ventajas que puede tener una empresa de servicios cloud? A ver, como servicio cloud, quiero decir, cloud, sí. consumiendo consumidores, diciendo, oye, pues mira, voy a dejar de tener esto in-house o tenerlo en mi oficina y voy a llevarlo a un proveedor de servicios cloud, el que sea. Hombre, para nosotros las principales ventajas que nosotros vemos en los clientes y que luego al final agradecen son sobre todo la escalabilidad, la facilidad de poder crecer o de adaptar los recursos a lo que ellos realmente necesitan, ¿vale? Y hay una cosa muy importante y es que cuando nosotros hablamos de seguridad, porque al final para mí la seguridad en un servicio no es más que seguir las buenas prácticas y realmente configurarlo como tiene que configurarse. La seguridad, las tres principales dimensiones de la seguridad son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que la disponibilidad muchas veces es la gran olvidada. Explícanos para los que no sepan nada, los que no sepamos nada, qué es la integridad, qué es la disponibilidad. Y la confidencialidad. Vale, sí, perdón. La confidencialidad se referiría a que tú tienes una información de tu empresa y que nadie puede hacerla pública, robarla o divulgarla, ¿vale? Esa sería la parte de la confidencialidad. La parte de la integridad es que no llegara un tercero y la modificara, sin que tú te dieras cuenta. Pues modifica, yo qué sé, las nóminas de los trabajadores y este mes pues te suban 10.000 euros y nadie se diera cuenta. Y la disponibilidad es que cuando tú necesitas usar un servicio, esté ahí disponible. Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que tú has dicho antes, de que llega a una empresa, la típica empresa que tiene los servidores en el cuarto de los acetas con la fregona y de repente se vuelca un cubo o el aire acondicionado no sé qué, lo moja y tú te quedas sin tu software de gestión, te quedas sin acceso a tus datos. Al final, que tus trabajadores no puedan acceder a esa información, aparte de ser un problema de disponibilidad, es un problema de negocio para ti, ¿vale? Al final, el cloud no deja de ser un sitio muy focalizado en aplicar economía de escala a los servicios que tú necesitas. Quiero decir, en el fondo, tú te vas a comprar un servidor y te cuesta X. Cuando tú consumes un servicio en el cloud, consumes no un servidor entero, sino el cacho que tú necesitas, y aparte de que el proveedor está comprando servidores al por mayor y tiene un mejor precio que tú, al final se trata de que todo el bastionado, toda la configuración está orientado a sacar el máximo provecho a esos recursos. De tal manera que tú dices, yo consumiendo este trocito, tengo lo que necesito y no tengo que comprar toda la máquina entera, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y no solo eso, sino que si una pyme tiene que disponer de los mismos sistemas para tener alta disponibilidad en todas sus máquinas, pues tiene que multiplicar la inversión por 2, por 3, cuando ya de base la mayor parte de los servicios cloud ya están preparados para eso. Dentro de esa confiabilidad, integridad y disponibilidad hay otros factores que son, digamos, que más allá de esa, que es la base de la información, ¿no?, de la seguridad de la información. Hemos hablado también de escalabilidad. Y flexibilidad. Y yo, no sé si la has mencionado, creo que sí, que es la parte de conectividad. Es decir, sí. Yo creo que el claro ejemplo para una empresa es un sistema de gestión. ¿Qué pasaría si en un momento dado, por no tener las medidas correctas, tienes que estar un día entero sin acceder al sistema de gestión? Alguien entra
y modifica información que está en el sistema de gestión, o eso sería la integridad, la disponibilidad, Y la confidencialidad que te lo robarán, por o que ejemplo. te robarán la información del sistema de gestión, ¿no? Es decir, cuando siempre se pueden tomar medidas para enfrentar eso. Hemos hablado de las ventajas, cuáles son las barreras, porque más allá yo creo que cualquier persona cuando le estás hablando de te voy a mejorar todo esto diría, venga, sí. Claro, pónmelo por delante que yo lo hago, pero hay ciertas barreras y ciertas complejidades que no hacen que esto sea tan sencillo como lo que nosotros estamos diciendo ahora mismo. Sí. A ver, por un lado, yo sí encontramos cierta resistencia al cambio por una razón, porque no todo el mundo, al final, esto va de conocer las ventajas, pero también de hacerlo de manera, no sé cómo decirlo, de hacerlo con cabeza. Quiero decir, yo he pasado muchos años explicándole a gente las ventajas de subir al cloud y a lo mejor hablaba que no pasa siempre, pero que antes pasaba mucho más. Y es que los informáticos piensan que cuando sus sistemas los saquen de su casa, al final se van a quedar sin trabajo. ¿Vale? Y al final muchas veces también O sea, eso es importante. Tu propio equipo de IT son los principales, una de las primeras barreras. A veces sí, porque ellos piensan que el no tener el control físico puede ser para ellos un problema para su trabajo. En cambio, hay otra gente que ya tiene totalmente asumido que el mundo es cloud. Y yo no diría que el mundo es 100% cloud, sino que es híbrido. Hay ciertas cosas que tienen su ventaja tenerlas en local y hay un gran número de cosas que tienen una ventaja, tanto económica, funcional, como todo lo que hemos hablado, por sacarlas fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que también, más que barreras para consumir el cloud es cómo consumirlo de manera responsable. Quiero decir, si tú haces una extrapolación de cojo mi servidor y me lo llevo a un sitio y lo pongo en colocation, al final el mismo servidor gano ciertas cosas a nivel de electricidad, a nivel de conectividad, pero realmente donde tú vas a ganar disponibilidad, rendimiento, es conforme tú vayas asumiendo o preparando tus aplicaciones, orientándolas al cloud. Quiero decir, no es lo mismo que las aplicaciones de tu empresa estén en un entorno que se puedan consumir por web, que estén preparadas para el cloud de manera nativa, a que sean aplicaciones más antiguas, que no están preparadas, que están en cliente-servidor, donde al final tú vas a tener que hacer más cosas para poder hacer esa migración de manera segura. ¿Que es posible? Claro que sí. Pero al final, ¿qué pasa? Pues que necesitas gente cualificada y que conozca todo eso para poder hacerlo. Te pongo un ejemplo. Todo el mundo habla de inteligencia artificial y la inteligencia artificial, hoy el que no usa inteligencia artificial hay que ahorcarlo porque hay que ver qué malo es y tal. ¿Por qué no se adopta más o por qué no hay más procesos que adopten IA en el día a día? Porque realmente no hay personal cualificado suficiente para hacer esos proyectos de IA. Pues aquí pasa lo mismo. Hay muchas maneras de subirse al cloud. Tú te puedes subir al cloud bien o te puedes subir al cloud mal. Si tú tienes problemas de seguridad en local y tú esa adopción del cloud la haces sin tener el conocimiento suficiente, al final ese agujero de seguridad que tienes en tu oficina, pues posiblemente te lo lleves a tu proveedor de cloud. Y también depende del nivel de consumo de ese cloud. Te pongo un ejemplo. Nosotros podemos coger y llevarnos el servidor, o podemos virtualizarlo y llevarnos una infraestructura virtualizada que podamos copiar, replicar y hacer con ella lo que sea. O podemos llevarnos una aplicación que ya esté preparada para el cloud y que consuma solamente los recursos que realmente necesite. Para eso, al final, no solo depende de lo que son los servidores, sino que tú necesitas también que las aplicaciones que tú vas a consumir como empresa estén preparadas para el cloud. ¿Vale? Entonces, si no lo están, pues tienes que estar metiendo capas intermedias y tienes que saber que tienes que vigilar muchas más puertas. Una ventaja, creo yo, o la mayor ventaja de consumir servicios cloud es una cosa que se llama el modelo de seguridad compartida, que no todo el mundo conoce, y es que dependiendo del servicio que tú consumas, tú sabes que te tienes que olvidar de ciertas cosas
porque no son responsabilidad tuya, son responsabilidad del proveedor. Pero hay otras cosas que sí son responsabilidad tuya y esas son en las que te tienes que focalizar, ¿vale? No es lo mismo consumir que si quieres ahora lo comentamos, un IaaS que un servicio de PaaS o que un servicio de SaaS, porque realmente tienen unas ciertas connotaciones y cada uno lo tiene que administrar. Te pongo un ejemplo de SaaS, Office 365, una aplicación que está en la nube, donde el funcionamiento total de la aplicación corre cuenta del proveedor. Tú no tienes que preocuparte de si tu Word en Office 365 es seguro o no. De eso ya se está preocupando el proveedor. De lo que sí te tienes que preocupar es de cómo guardar la información y de qué haces con la información. ¿Vale? Pues al final, cuando tú tienes un servicio de infraestructura como servicio, pues tú sabes que el proveedor llega hasta la capa del sistema operativo y la capa del sistema operativo hacia arriba es cosa tuya. Pues al final necesitas gente que opere eso, ¿vale? Al final es que tú adoptes una estrategia y tengas a la gente formada para gestionar esa estrategia. Vale, más allá de que vamos a tener que poner un glosario para que la gente entienda lo que es un IaaS, un PaaS, un virtualizado, etcétera, volviendo a esas barreras que nos encontramos o que te encuentras cuando una empresa le hablamos de llevar al servicio a la nube, hemos hablado de, primero, esa barrera casi de personal de un equipo de IT que no confíe en llevárselo, en no tener sus máquinas físicamente. Ahora estabas hablando de una segunda barrera que era, bueno, que hay una capa de aplicación, es decir, que tus aplicaciones o la información que tú necesites la puedas consumir realmente desde un cloud, ¿vale? Sí. Estén pensadas para eso. Pero también hay, creo yo, que la gente que esté escuchando decir, vale, pero yo puedo pasarme a la nube, pero ahí hay un trabajo por detrás de qué pasa con quién me controla a mí esto. A ver, y eso es muy importante y no es tontería. ¿Por qué? Porque al final, a nivel de cloud, tú tienes dos tipos de soluciones cloud. Tienes las soluciones que están en los hiperescalares, otra nueva palabra para el glosario. Los hiperescalares son Google, Microsoft Azure, AWS, puedes meter a Meta, ese tipo de gente. Y luego tienes unos proveedores de cloud que a lo mejor son de un tamaño más pequeño y que son más locales, ¿vale? Porque hay muchas veces que hablamos, sobre todo cuando hablamos de información, de datos y tal, hablamos de soberanía del dato, de dónde están mis datos. Porque tú tienes proveedores como los hiperescalares que son globales, donde si tú lo gestionas todo desde un panel y si tú te equivocas al configurar el panel, te puedes llevar los datos de España a Virginia, a Estados Unidos. Y sin tú querer, pues puedes incurrir, yo qué sé, en no cumplir la GDPR o cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta gestionar a los propios proveedores ya requiere un conocimiento. ¿Y qué pasa? Pues que normalmente esos grandes competidores, que son los hiperescalares, su negocio se basa en la infraestructura, en los servicios, lo que estábamos hablando, en ese modelo de responsabilidad compartida. Cada servicio que tú consumes, ellos se quedan hasta donde se tienen que quedar. Y luego hay un ecosistema de empresas que a lo que se dedican es a mantener esa infraestructura. A gestionar esa parte. Entonces, al final, para poder... Que es el servicio que conoceríamos como cloud gestionador. Correcto. Al final claro. no es solo que yo te dé la infraestructura para que tú te busques la vida de qué haces ahí, sino que yo te doy esa capa de servicio adicional, Claro. oye, que yo te voy a gestionar todo lo que conlleve, tanto sea en un hiperescalar o sea en un cloud de proximidad de otro tipo de data center, claro. te voy a gestionar que los servicios que tengan estos servidores funcionen de manera adecuada, en la mayor rapidez, etcétera. De hecho, yo creo que esa es la principal ventaja de ese tipo de proveedores. El ofrecer un cloud gestionado, donde si tienes algún problema, pues oye, pues llamas por teléfono, sabes que hablas con el técnico, abrirte un ticket y que normalmente el técnico conoce tu infraestructura, conoce qué es lo que necesitas y te va guiando. Pues sabes que hemos hablado de muchas ventajas y hay una que no hemos mencionado que yo creo que es la persona que se lo piense es la principal, porque hemos hablado de seguridad, de tal. Yo creo que hay una palabra que acompaña siempre cuando hablamos de este tipo de servicios y es la tranquilidad. Hombre, sí. Que es la tranquilidad.
porque conocemos casos en los que podían tener todo muy bien controlado, con un equipo muy bueno detrás, y por lo que decíamos antes, por algo tan simple como un chispazo, una gota de agua, una pequeña gotera, o algo que incluso, no sé, o hablando de seguridad, tenemos casos de, oye, mira, es que me ha entrado en mi móvil o en mi ordenador personal un virus, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que realmente nunca nos habíamos preocupado, porque estamos muy tranquilos de que eso no nos va a pasar a nosotros, nunca nos habíamos preocupado de que eso podía pasar y que deberíamos tomar medidas. ¿Cuántas veces te ha llegado gente, digamos, a capitán a posteriori? Sí. De hecho, una vez me pasó con un cliente que le instalamos un antivirus porque la máquina se le infectó y entonces el hombre siempre se quejaba y decía, mira, desde que tengo antivirus nada más que me saltan virus. Cuando no tenía antivirus vivía tranquilo, Claro. porque no sabía lo que me pasaba. Pero que realmente de eso se trata de que la información es poder y que si tú sabes lo que está pasando en tu sistema y sabes que está controlado, pues obviamente estás tranquilo. Y aunque no lo hayas mencionado, por ser políticamente correcto, seguro, yo creo que una de las barreras que seguro que te encuentras cuando hablas de servicios cloud es que todos estos palabras que nos han mencionado suenan a caro. Claro, el concepto caro depende con que lo compares. Es lo que te iba a decir, o sea, si tú, todas las campañas de los últimos 15 años sobre cloud, toda la gente de marketing que se dedica a eso siempre habla de que el cloud es más barato. En parte es cierto, pero cuando tú lo llevas a la práctica, normalmente muchas veces no salen las cuentas y no es cierto. ¿Por qué? Pues porque tenemos los casos en el que si yo estoy comparando cuánto me cuesta tener un servidor que lo tengo 10 años activo, con pelusa en el cuarto de los acetas, con una licencia pirata De Windows. y de Windows ahí funcionando, pues si tú lo comparas con lo que cuesta un servicio cloud, pues posiblemente no cueste lo mismo. El problema es que nos guste o no nos guste, esto ya está cambiando. O sea, antes yo me encontraba en clientes que el 80% de los clientes tenían el Office pirata y ahora con las suscripciones de Office 365 ya no puedes. Entonces, si tú comparas un mal servicio en tu habitación... Y nadie se ha planteado que pagar 8 euros al mes por el Office sea caro. Correcto. Cuando antes no lo pagaba la licencia normal. Es que ese es el tema. Tú piensas que tú ahora mismo dices, la primera cuenta que te hace la gente es, un servidor me cuesta X miles de euros, yo lo tengo 5 años, la licencia me cuesta tanto y hago tanto y aquí lo tengo. ¿Qué pasa? Pues que si tú realmente quieres comparar el nivel de servicio que hemos hablado de escalabilidad, flexibilidad, las comunicaciones, ¿cuánto tendrías que pagar tú por tener alta disponibilidad en las comunicaciones? Pues tendrías que tener 2 operadores por 2 medios distintos, que no llegaran por el mismo cable. El tema de qué pasa si se me va la luz, qué pasa, todo eso ya está incorporado en el cloud. Al final es como una especie de... En el mundo de los coches es como tú haces las cuentas y dices, yo me compro un coche. Yo me compro un coche, pero tengo que luego buscarme el mecánico. Tengo que buscarme el seguro, tengo que tal, y al final dices, yo tengo un renting, tengo una suscripción, sé que pase lo que pase, no se me va a parar el coche. Pero la realidad es que cuando alguien se compra un coche, nadie piensa, aquí se ha acabado mi inversión. Ya. Todo el mundo asume que hay que hacerle revisiones, que si mañana se me rompe algo lo voy a tener que pagar, y parece que en otros aspectos no se van a romper nunca. Sí, sí. Mi ordenador en casa, a mí nunca me va a entrar un virus, o no me va a romper nunca. A ver, también hay una cosa que es importante y que al final esto es como... y es la normativa. Al final, la forma en la que a la gente o a nosotros... la mejor forma de que adoptemos unas buenas prácticas es a base de sanciones. Hace 25 años la gente iba en moto y no todo el mundo llevaba casco y estaba totalmente asumido. Tú ahora... Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Tú ahora ves a una persona en moto sin casco y tú mismo te escandalizas. Pues ahora realmente pues desde Europa y viene una serie de normativas, igual que yo que sé, la Ley de Protección de Datos, la GDPR, suena mucho y ya todo el mundo pues toma sensibilidad, sobre todo en el mundo empresarial, de qué haces con los datos de la gente, que no te los puedes llevar a donde no te los puedes llevar y hacer el uso que tienes que hacer, y que informan con 200.000 formularios de cómo se van a tratar tus datos y qué va a pasar. Pues hay una serie de normativas que viene precisamente en pos de la seguridad
que va a obligar a que si tú te dedicas a dar servicio y eres una empresa crítica, esencial, tengas que tener unas medidas de seguridad sí o sí. ¿Y esas medidas cuestan dinero? Pues sí. Pero ya te digo yo que esas medidas sí te van a costar menos dinero en un proveedor que las cumpla a tener que cumplirlas tú. Efectivamente. ¿Vale? Porque al final se trata de que tú vas a tener que hacer muchas inversiones para cumplir una cosa que otros muchos ya están cumpliendo. Hablamos de si es caro o no y hablamos que depende, pero muchas veces yo creo que hay un punto fundamental, es que todas aquellas empresas o personas que dicen, bueno, pero yo me compro un servidor y me cuesta tanto la amortización de años. Es que a lo mejor no necesitas un servidor y estás pagando por una máquina mucho más grande cuando a lo mejor necesitas ese trocito que te va a salir mucho más económico probablemente que comprarte una máquina completa, ¿no? Entonces, Y no solo eso, sino ¿es caro o es barato? Pues si realmente no tienes una configuración adecuada, ¿cuánto vale perder los datos de tu negocio? eso sí que es caro. Eso sí que es caro. O Eso sea, sí que es caro. porque al final, no sé qué estadística leía de que, pero no sé si fue un artículo de INCIBE o algo así, que un tanto por ciento bastante alto, más del 50% de empresas que habían sufrido un ataque de ransomware grave y no tenían backup, en los X meses después tenían que cerrar. Yo me sorprendió mucho porque no conocía el dato. Pero el tema es que ya he dicho antes que el cloud también puede ser híbrido, dependiendo de la naturaleza de tu empresa. Y una de las ventajas y de algo que sí es muy barato es el decir, yo tengo mis datos, tengo mis aplicaciones en un sitio, en mi oficina o en un cloud, y yo puedo tener una réplica, puedo tener una copia fuera, yo puedo tener un disaster recovery en otro cloud de una manera muy rápida. O yo que sé, por ejemplo, ¿quién no puede tener una suscripción de OneDrive o de, yo que sé, de Google Drive. O de Google Drive o de... Y las fotos de toda mi vida las tengo ahí y hago una copia en otra y sé que si tengo algún problema, pues ahí lo tengo. Porque antes lo teníamos todo en el disco duro que teníamos en el cajón y ahora, pues, hay productos baratos que te permiten hacer copias de esa información de manera segura en otro sitio. Es decir, que ya cuando hablamos de servicios cloud no es solo que a lo mejor el primer pasito que hay que dar es decir, oye, como poco, que menos que tengas una copia de seguridad, una réplica en otro sitio, que si el día de mañana te pasa algo en los servidores que tienes en tu oficina o en otro sitio, sí, los tengas seguros. Y por terminar la parte económica, porque creo que, bueno, al final nosotros hablamos con muchas empresas y puede ser un punto que se llega a esa barrera, quizás vamos a profundizar ya un poco más, porque bueno, ya lo ha mencionado Antonio, pero si hablamos de Google, de Microsoft, de Meta o de Amazon, pensamos que son buscadores, redes sociales y tiendas online, pero bueno, estos gigantes, las empresas más grandes del mundo, una de las apuestas que han hecho en los últimos años es ofrecer ellos sus propios servicios cloud, por la importancia que tienen. No sé si es mito o realidad, creo que tendrá parte de realidad y parte de mito, el concepto de que, bueno, me sale mucho más barato tenerlo en Amazon que tenerlo en un proveedor más pequeño por el volumen que tiene Amazon o que tenerlo en casa. Depende del servicio. Depende del servicio. Es lo que estábamos hablando antes. Si tú realmente estás ejecutando aplicaciones que son cloud nativas, y aquí, pues, yo que sé, te puedo poner un ejemplo con AWS. Si tú comparáis ciertos niveles de servicio, para empezar, ejecutar un servidor que le instala el ERP, ¿vale? Eso en AWS, ese servicio se llama EC2, ¿vale? Y es una máquina virtual con su sistema operativo, con su ERP o con su base de datos y ahí está consumiendo. Realmente, ese servicio, normalmente, en un operador cloud de proximidad, va a competir en precio sin problema, sin problema. Conforme tú vas subiendo en ese nivel, porque AWS tiene cerca de, no sé, tiene más de 300 servicios que te ofrece. Ahora, nosotros, si hacemos un repaso histórico, tú ejecutas un servidor, te compras un servidor y te pones a ejecutar aplicaciones. Te das cuenta que ese servidor, el 80% del tiempo, está muerto de risa. Aparece la virtualización de servidores. Y eso que lo que te permitía era que en un solo servidor, en un solo hierro, metes 10 servidores. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás multiplicando por 10 el rendimiento, porque esos 10 que están al 20%, al final se están estrujando en un solo hierro y estás aprovechando al máximo los recursos. Perfecto.
Pero claro, cada máquina virtual tiene su sistema operativo que hay que actualizar, que consume recursos, y ahora pasa al siguiente nivel y dice, vamos a ejecutar contenedores, que son como mini cajitas con solamente el software necesario para ejecutar la instrucción para la que yo he nacido. Igual, en ese espacio donde tú metes 10 máquinas virtuales, tú puedes meter 150 contenedores que son muy simples, que ejecutan una sola cosa, pero que juntos ejecutan muchas aplicaciones, ¿vale? Si tú subes en ese nivel, cada nivel de eso te va acercando más a lo que es estar desacoplado y a lo que es adoptar de manera nativa el cloud. Pues donde realmente tiene sentido consumir esos hiperescalares o cualquier proveedor de cloud que tenga ese tipo de servicio. ¿Por qué? Porque tú imagínate que en lugar de tener que consumir una máquina virtual completa con su sistema operativo y pagar X euros, tú solamente vas a ejecutar instrucciones cuando las necesites. Al final necesitas que el proveedor esté preparado para ofrecértelo, pero también que tu aplicación esté diseñada así. Entonces, para sacar el máximo rendimiento en ese pago por uso y que sea lo más barato posible, al final tú también tienes que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de la aplicación para que sea lo más cloud amigable posible para aprovecharlo. Y no solo de la aplicación, porque lo que acaba de decir, que a mucha gente le sonará algo muy complejo, sí, y por eso mismo debía decir esto, necesitas a alguien que controle ese ecosistema suficiente como para poder sacarle partido y rentabilidad. Claro. Incluso es muy fácil en estos modelos el gastar más de lo que realmente debería gastar por una mala configuración, etc. Hay empresas que se dedican solo a eso. Correcto. De hecho, hay certificaciones de los propios hiperescalares para saber qué vale cada cosa y cómo minimizar el gasto. De hecho, también tenemos ejemplos de gente que se ha equivocado en la elección del servicio o en la configuración del servicio y a final de mes te ha llegado una factura de 3.000 euros por arriba y no saber de dónde te ha venido. Entonces... Claro. Pues bueno, vamos a ir terminando. Yo creo que voy a hacer un pequeño resumen antes de lanzarte la última. Y es un poco en esas ventajas que hemos hablado puntualmente, que hemos hablado de cara a la información, esa confiabilidad, integridad y disponibilidad, hemos hablado de seguridad, hemos hablado de escalabilidad, de flexibilidad, pero casi que yo al final lo he traducido todo en una única palabra, que es esa tranquilidad a la hora de disponer de esa información. Pero te lanzo la última. Aquella persona que esté dudando y todavía tal y tengas que convencerlo y te diga, vale, pero no termino de estar seguro, ¿por qué tengo que llevar mis servidores o mi información a un modelo cloud? Como en dos frases, sin tecnicismo y en dos frases, ¿qué le dirías a esa persona? A ver, pues primero, que la mejor forma de llevar tus aplicaciones al cloud es apoyarte en un proveedor o alguien que te pueda dar ese servicio gestionado que tú necesitas para estar tranquilo, porque esa es la forma en la cual tú vas a optimizar la inversión y sabes que de alguna manera vas a estar seguro. Porque al final todos los mecanismos, toda la tecnología que te ofrece el cloud siempre va a ser mejor que la que tú puedas alcanzar por ti mismo. Ahí el secreto está en que alguien te pueda ayudar y que al final consuma lo que realmente necesita. Me has dicho más el cómo que el por qué. Ah, bueno. A ver, el por qué sobre todo es porque al final, para mí, el poder tener todas esas ventajas que hemos dicho de escalabilidad, de acceso de comunicaciones, que no se te caiga nada, que tu aplicación esté disponible siempre el 100% del tiempo o el máximo tiempo posible, al final es lo que a ti te da valor. Tú no sé cómo decirte, tú tienes una empresa de zapatos y eres experto en fabricar zapatos. Pues tú tienes que gastar el tiempo en fabricar y en diseñar los mejores zapatos posibles, no en saber si tu ERP o tus aplicaciones o tu web a través de la cual vendes está o no está disponible y el por qué. O sea, al final cada uno tiene que hacer lo que sabe. Céntrate en tus negocios, exactamente, que de tu tecnología ya nos preocupamos nosotros. Exactamente, ¿no? Ese pues con esa frase que creo que es muy importante, cerramos el programa de hoy.
Muchas gracias, Antonio, una vez más. Seguiremos abusando de tu confianza para seguir trayéndote. Y a todos los que nos veis y nos escucháis en las diferentes plataformas, pues nada, que nos sigáis, que seguiremos hablando de tecnología y que nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.